Bueno, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Estoy muy contenta, me gusta mucho venir aquí a Abaco y en ese sentido, bueno, pues poder hablar con vosotros. Cuando me lo comentó del equipo de poder hacer esto, dije enseguida que sí y por tanto a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que queríamos saber es cuál es su propuesta para mejorar la educación en España, que es algo muy necesario, y que nos expliques un poco qué son estos temas sobre el aprendizaje personalizado del alumno y un poco sobre eso. ¿Cuántos días tengo? De forma resumida, sí. Vale. A ver, tenemos una situación que muchas veces no nos damos cuenta. Hemos de garantizar que todos los alumnos aprendan. Antes la escuela servía, si habláis con vuestros abuelos seguramente, la escuela era para unos pocos, para el 30 al 40% de la población. Hoy en día tiene que servir para educar a todas las personas. Y además, garantizando que lo que saben es aprender a lo largo de la vida, porque es lo que vais a encontrar vosotros, la necesidad de aprender a lo largo de la vida de manera continua. El otro tema es que antes la idea un poco era educar por un momento una situación muy estable. Y hoy en día, lo hemos visto con el tema de la COVID, pero también a nivel económico, a nivel social, el mundo es muy cambiante. Por tanto, hemos de asegurar que os educamos para vivir aprendiendo a vivir en un entorno de cambio. Y por tanto, eso también lo tiene que hacer la escuela. Enseñar que seáis buenos aprendices, personas con un equilibrio personal importante y después que tengáis claro que el mundo depende de vosotros. Y por tanto la escuela tiene que educar también como buenos ciudadanos, buenos aprendices, buenas personas, buenos ciudadanos. Claro, para hacer eso, cuando tenemos el 100% de la población, necesitamos personalizar la educación. Es decir, que la escuela dé una respuesta para todos y cada uno de los alumnos que hay en el centro. Y eso es complejo. ¿Y los profesores tienen los medios suficientes para hacer este aprendizaje personalizado para cada alumno? No te voy a contestar como un político, pero te lo va a parecer, ¿vale? A ver, la primera cosa es asumir el problema. Es decir, si yo como profesor creo que mi misión es que mi alumno repita en un examen 4 conocimientos, si yo como profesor creo que no me tengo que preocupar del bienestar personal de un alumno, si yo como profesor o como escuela creo que las personas que salgan del colegio tengan un compromiso social no es mi problema, eso ya no va. Si yo tengo claro que esa es mi responsabilidad, empezaré a hacer un proceso para intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Lo haré bien desde el principio? No. Pero tengo claro lo que quiero hacer. No sé si me explico. Es decir, el primer paso es pensar lo que yo tengo que hacer, mi obligación, mi responsabilidad moral. En este momento los profesores hemos de tener claro nuestra responsabilidad moral. Y nuestra responsabilidad es educar buenos aprendices, buenas personas, buenos ciudadanos. ¿Sé cómo hacerlo? No. Pero yo tengo claro que esa es mi misión y por tanto voy a trabajar para conseguirlo. Por ello también es muy importante educar a los propios profesores. Sí. Fíjate que cuando a veces hablamos de que el mundo es cambiante, es que para nosotros lo ha sido. Yo era profesora de biología y era una muy buena profesora de biología, pero lo que hacía es que me pasaba toda la clase explicando cosas a los alumnos y los alumnos apuntando y anotando. Si tenían alguna duda y en un momento dado dices, no, eso no sirve. Yo tengo que hacer que estos alumnos no tienen que ser gente que sepa, alumnos que sepan apuntar. No. Nosotros necesitamos alumnos que sepan pensar, que sepan interpretar noticias, que sepan entender un texto científico. Entonces yo tengo que cambiar mi forma de ser. Muy bien. También me gustaría que nos explicara qué papel o qué función desempeñan las familias en este método educativo. Fíjate, si la misión del colegio era solo que un alumno aprendiera, son muchos, como 25 libros de texto, porque 10 libros o 8 libros por cada curso, pues miles de libros de texto. Pero era una cosa muy acotada. Entonces ahí los profesores explicaban la lección, los alumnos examinaban de lo que habían explicado y ya está. Cuando ahí, además, le tenemos que incorporar toda la parte personal, humana, el trabajo tiene que ser en equipo. Y ya te digo, las familias como elemento fundamental, porque en realidad son los responsables de la educación. Los profesores actuamos como colaboradores de las familias.
Y los protagonistas de la educación sois vosotros, lo que tenemos que hacer es personas autónomas. Y por otra parte, fíjate que no solo la familia, es que necesitaremos que todo el mundo colabore. Necesitaremos los monitores de deporte, los monitores de comedor, las personas que os conocen, los abuelos, la familia amplia. Si necesitamos realmente un trabajo de toda la comunidad. Hay una frase, un proverbio africano que dice: para educar a un niño se necesita toda una tribu. Pues para educar hoy en día se necesita toda la tribu. Y la colaboración familia-escuela tiene que ser, pero 100%. Y el entorno puede afectar en gran medida a las calificaciones del alumno, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? No solo el entorno, es que es determinante. Tú fíjate una cosa, la diferencia que hay, y ahora estoy viendo ahí que hay libros, la diferencia de una clase, de una familia, de una casa, donde haya libros, donde el padre y la madre lean, a una casa donde no hay libros, donde no se lee, donde no se habla, donde no se dialoga, donde lo que pasa en el colegio no preocupa. A un niño pequeño, a veces, fijaos que cuando veis en transporte público, fijaos, a veces ves un niño y ves su mamá y el niño le dice a la mamá, yo qué sé, ¿por qué el metro o por qué el autobús va como no sé qué? Y la madre le dice, a lo mejor la madre está con el móvil, cállate, no sé qué, no molestes. O la madre que escucha al niño, le contesta, le dice. Es que es un abismo. Por eso nos hemos de educar todos. Entonces me decís, los profesores tienen que formarse, sí, y los padres tienen que ser conscientes de la colaboración, y la escuela tiene que ser necesaria, tiene que tener claro que si no hay trabajo conjunto no. Entonces también podemos hablar de una brecha socioeconómica en la educación. Es la más importante. Mira, cuando se estudia, hay una organización que igual a veces a lo mejor si escucháis y contrastáis dirán, uy, esta gente solo se preocupa del dinero. Se llama Organización Económica OCDE, ¿vale? Están en París, están en París y son los responsables de las pruebas PISA. Son unas pruebas muy bien hechas, muy bien pensadas y que se analizan muy bien. Tienen ahí cantidad de investigadores trabajando en eso. El elemento más determinante no son las capacidades del alumno, es el entorno socioeconómico. Y eso, claro, eso es importante. Es importante diagnosticarlo, no, porque eso es otra de las cosas. En educación no se trata de diagnosticar para decir, si el entorno es malo. No, si el entorno es malo, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo? Porque todos los niños tienen derecho a un futuro. Entonces, la educación depende de muchos factores. Y fíjate, y os diré más, en contra de lo que a veces se piensa, el menos importante, bueno, no sé, menos es difícil, pero no es lo más importante, ni mucho menos las aptitudes de un alumno. A veces pensáis, este niño es listo. No, este niño es listo, tiene una familia que le ayuda, va a un colegio que están pendientes de él, que se preocupan de él como persona, y eso es lo que hará que este niño sea después un adulto feliz, completo, buen profesional. También defiende que lo que se aprende en la escuela sirve para la vida, por lo que la vida tendría que entrar en las escuelas. Me gustaría saber su opinión sobre si se puede enseñar fuera de las aulas, por ejemplo, estando en contacto con la naturaleza o en el aire libre. Lo hemos visto con la COVID, ¿no? Muchas escuelas han tenido que abrirse y a dar clases en el campo. O hay experiencias incluso de escuelas que dan clases en el bosque. Por supuesto que sí. Y no solo en el campo, en un museo, en una biblioteca, en un patio, en el aula de los niños compañeros más pequeños, viendo cómo ellos aprenden, ayudándoles. Es decir, leyendo un libro. ¿Tú sabes lo que se aprende leyendo un libro? Pues esos son contextos distintos, una biblioteca, de un juego de grupo. Entonces, volviendo un poco a su propuesta de una nueva educación, ¿podría usted decir algún inconveniente que se pueda ver? Sí, hay un inconveniente grave que tú me lo has dicho un poquito al principio, que es los profesores necesitamos formación y necesitamos tiempo. Y también es verdad que es urgente cambiar, ¿no? Que estáis vosotros en el colegio y necesitamos. Entonces hay que saber encontrar el equilibrio entre que una cosa sea urgente pero no sea precipitada. Es decir, los riesgos más grandes es intentar hacer cambios sin reflexionar, sin pensar, ¿no? Entonces si hacemos esto así, uno de los riesgos más grandes es así, precipitar los cambios
sin dar tiempo a que los profesores se formen, a que las familias lo entiendan, a que los alumnos estén preparados. Si no hacemos eso, es decir, aquello de vísteme despacio que tengo prisa, pues así, vísteme despacio que tengo prisa. Y ese es el punto. Hay, con cada partido político que llega al poder, hay nuevas leyes de educación que cambian constantemente. ¿Esto hay alguna mejora? Es una de las vergüenzas de nuestro país. O sea, yo creo, si tú me dijeras lista de vergüenzas de nuestro país, yo te diría el hecho de no poderse poner de acuerdo en una ley educativa. Una ley educativa que tenga recorrido, porque es que ¿sabes qué pasa? Que no se pueden evaluar la eficacia de las leyes, porque como cambian tanto, estamos continuamente en cambio. Yo ahí tengo una posición muy práctica, soy muy pragmática. Vamos a hacer lo que el colegio, en este caso Ábaco, considera que es mejor para vosotros y actuar en función del proyecto educativo, porque el tema de las leyes cambia tanto que es imposible, no nos permite trabajar. Yo os decía, vísteme despacio que tengo prisa. Vestirme despacio quiere decir que tengo que tener una estabilidad. Si las leyes cambian no tenemos estabilidad y eso es muy malo para la educación. Volviendo al aprendizaje personalizado, a día de hoy está muy presente todo el tema de las tecnologías por la pandemia. ¿Qué papel desempeñan estas en su proyecto educativo? A ver, yo creo que la tecnología está, vosotros tenéis móviles, ahora estáis grabando con un móvil, la tecnología está en el mundo, la tecnología tiene que estar en la escuela, ¿vale? Pero tiene que estar en la escuela justamente para poder aprender cómo utilizar la tecnología, técnicamente. Vosotros sabéis utilizar muy bien un móvil, pero tal vez no sabéis hacer un buen editor de textos, o os falta trabajo, tenéis que aprender cómo se hace una buena edición de un vídeo, o tenéis que aprender, por ejemplo, cómo se busca información adecuadamente en Internet. La tecnología tiene que entrar en la escuela para aprender a hacer buen uso. Por ejemplo, y entro en un tema delicado, todo el tema de la identidad personal, de la privacidad, de las redes sociales, todo eso hay que trabajarlo en la escuela. La escuela no puede cerrarse y decir, bueno, esto no es problema mío. Claro que sí, todo es problema de la escuela. Y todo es problema de la familia, por tanto hay que trabajar conjuntamente. La tecnología tiene una potencia y una fuerza educativa muy grande. No me habéis preguntado, pero por ejemplo el tema de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial puede sustituir a un maestro? No, ni a un médico, por supuesto que no. Pero hay cosas, por ejemplo, a un alumno que tenga dificultades de ortografía, pues tal vez con la inteligencia artificial le permite hacer ejercicios muy personalizados, ¿no? Por ejemplo, un chaval que a lo mejor un chico o una chica que tenga problemas, por ejemplo, para distinguir los acentos, la acentuación. Seguro que puede haber una aplicación de inteligencia artificial que le ayuda y le da un itinerario de aprendizaje que le hace... Un método de asistencia. Claro. Entonces, bueno, pues no nos podemos cerrar en banda, ¿vale? Siempre necesitaremos la personalización, el trato del profesor o del médico. Los mejores diagnósticos, yo creo que es ya, sí, los hace mejor el robot, la inteligencia artificial, porque puede manejar cantidad de datos. Pero el trato al enfermo, el entender, el contextualizar, el empatizar, eso necesita una persona. Hoy por hoy, yo creo que durante mucho tiempo, no soy experta. Muy bien. Espera, que vamos a cambiar. Vale, perfecto. ¿Te quedaba una pregunta? Vale. Desde su punto de vista, ¿cómo algo negativo se puede convertir en positivo? Es decir, por ejemplo, los jóvenes podemos tener cierta inestabilidad, bien por algún motivo familiar o por otra razón. ¿Cómo podemos convertirlo para que eso sea una autosuperación? A ver, hay una cosa que los padres y también los profesores nos gustaría que tuvierais una vida entre algodones. Y a veces eso lo tenemos tan presente que evitamos que os caigáis, ¿no? Todas las veces cuando un bebé es pequeño, ¿no? Que no te caigas, que no sé qué, que no te hagas daño. Cuando eres mayor, sobre todo que no se asuste, que no se frustre, ¿no? O sea, el tema de las frustraciones. Nosotros yo creo que una de las cosas que como adultos hemos de permitir es que vosotros actuéis autónomamente y te caigas y aprendas a caerte, a hacerte daño, a llorar y a levantarte, a continuar. Eso de la caída física lo hemos de aplicar también a temas emocionales. Nosotros los padres, por ley de vida, los profesores vamos a poder estar siempre con vosotros. Os hemos de enseñar a ser autónomos y a ser resilientes.
las pequeñas incidencias de la vida o las grandes, ¿no? Perder a un padre, a una madre, son cosas muy duras para un adolescente. Pero no es un hecho que no pueda pasar. Si eso pasa, ¿qué hemos de hacer? Acompañar, ayudar y que él entienda que tiene que superar esa situación. Y no es hiperprotegiendo, sino es estando al lado y acompañando. Y eso lo hemos de hacer. Pero estar al lado y acompañando, no hiperprotegiendo, que a veces es lo que hacemos. Y tampoco al contrario, que se espabile, ¿no? Hay esa combinación que hemos de actuar. Siempre en el término medio está la virtud. Bueno, ahora ya. Vamos a ver los nuevos presentados. A ver. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo os llamáis? Julio. Julio y Lucía. Vale, no he preguntado Ya, los no te nombres preocupes. vuestros, pero bueno, muy bien, muy buenos presentadores. Adelante. Que un tema que estábamos escuchando era lo de los sentimientos, la inestabilidad. ¿Tú crees que las calificaciones que pueda obtener un alumno puede afectar a su inestabilidad emocional? Sí, si creamos un tipo de escuela, un tipo de contexto educativo, donde creamos que las notas o las calificaciones son lo más importante. La escuela no es un sitio para juzgar a los alumnos, sino para que aprendan. Los profesores no tienen, su misión no es decir, el 50% de los niños no saben escribir correctamente, ¿no? Su misión es intentar que de ese 50% que no sabe escribir correctamente, el 30, el 40, el 50, si es posible, sepan escribir. Por tanto, si la escuela actúa haciéndoles comprender a los alumnos que aunque tengan dificultades, estoy a tu lado para ayudarte, ese alumno eso no le afectará. Si centramos todos los resultados, puede ser que sí que le afecte y por eso hay que evitar estas situaciones. No sé si me he explicado bien, pero... Claro que también, como tú has dicho, que es importante como tener un apoyo para tú poder desarrollar tu aprendizaje y desarrollarte tú como persona, pero también te queríamos preguntar si tú ves posible que un niño desde pequeñito se autoexija demasiado él o quiera ser muy independiente y si eso puede afectar en su educación. Ahí tiene que haber, no voy a entrar, la pregunta sería más para una psicóloga, pero sí, hay personas que sí. Yo creo que hay un tema de situación familiar. Muchas veces los padres tienen unas expectativas con los hijos muy altas y eso a veces agobia, ¿no? O por ejemplo, si tú tienes un hermano mayor que es muy listo y no sé qué, tú estás ahí el hermano mediano, pequeño, quiero ser como mi hermano mayor y eso te agobia mucho, ¿no? Eso es evidente que es un elemento que hemos de intentar evitar. Eso es de nacimiento, y después hay personas al revés, ¿no? Personas que les da igual todo, ¿no? Es igual, paso, no sé qué. El equilibrio, ¿no? Otra vez, buscando intentar que la persona se dé cuenta de que tienes que ser exigente contigo mismo, pero tienes que entender cuáles son tus aptitudes. Yo no puedo correr la maratón. Claro, si me autoexijo correr la maratón, ¿no? O yo no puedo hablar inglés genial, porque no lo aprendí de pequeña, entonces tengo que saber, ¿no? Exigirme aprender inglés, sí, pero no llegaré a un nivel óptimo, ¿no? Bueno, pues hemos de saber y hemos de mantener esa actitud de, a partir de mis aptitudes, qué cosas puedo mejorar, sabiendo que hay cosas que son hándicaps. En cuanto a lo de las aptitudes y todo eso, ¿tú crees que el sistema a la hora de entrar a una universidad, que actualmente la EBAU, está bien hecho o bien formalizado? No, pero es un sistema muy fácil y por eso las universidades lo han intentado mantener durante mucho tiempo. ¿Qué está empezando a pasar ahora? Hablábamos antes de la formación de maestros. Si yo analizo solo para que entren a magisterio, para ser maestros o profesores, las personas con un determinado perfil de notas, lo que nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Hoy en día, eso pasa en magisterio y pasa en medicina. Porque las facultades de medicina, primero, faltan médicos en España, segundo, los médicos que están a veces no dan el perfil a pesar de que tengan unas calificaciones brutales. Entonces ahora ya están pensando que tienen que incorporar la entrevista personal, que sea en muchos países donde se da, las universidades americanas todas funcionan con entrevista. Entonces ahora están empezando a incorporar la entrevista. El sistema, las pruebas de selectividad lo que pasa es que ordenan muy bien a los alumnos, aprueba prácticamente todo el mundo, ¿vale? Solo sirven para colocar en orden y poder entrar en las facultades. Pero no es un criterio, ya te digo,
conozco muchos profesores de medicina, mi marido es profesor de medicina y te dices que los alumnos tendrán muy buenas calificaciones, pero no tienen perfil. Pues ahí hay que ver, porque es la parte humana y la parte de aprendizaje, son las dos cosas las que hemos de combinar. Y hablando un poco así de, como has dicho, que se colocan a los alumnos, que se centran en una nota y te ordenan, ¿tú crees que también puede jugar a veces un poco que entres o no? No por enchufe, pero que las preferencias también... En la EBAU no, en la SEBAU no, con la EBAU no. Vale. Es verdad que es un método objetivo. Claro. ¿Vale? Y eso es lo que tiene de bueno y por eso cuesta mucho de cambiar, porque es un método muy objetivo. Hay gente que os dirá, las escuelas privadas dan mejores resultados, dan mejores notas. Eso no es verdad. No es verdad porque cuando tú ves, y no es verdad objetivamente, ¿eh? Porque cuando tú ves esos resultados y los comparas con las notas de selectividad, como promedio en general hay un punto de diferencia, que es lógico. Un punto de diferencia entre la nota de la EBAU y la nota del curso es muy normal, porque tú la EBAU está súper precioso, ¿vale? Entonces eso es normal y eso pasa igual, esa diferencia de nota entre la pública y la privada es la misma. Por tanto, eso es un poco demagógico, ¿no? A veces hay muchos comentarios que se hacen y no tienen demasiado sentido. Hablando de pública y privada, ¿tú crees que el nuevo sistema sin calificaciones y que se quiere plantear es igual de fácil a la hora de plantearlo en una escuela pública que en una escuela privada o concertada? Depende del profesorado, ¿vale? No, a ver, se habla de un sistema de evaluación donde lo que se valore es lo que el alumno sabe y lo que tiene que continuar aprendiendo, con calificaciones o sin calificaciones. La idea clara es, la escuela no es un profesor no es un juez. Tú sabes, tú no sabes, no. Vosotros dos, mi obligación es que aprendáis. ¿Entiendes el cambio de concepto? Claro, entonces si yo no soy un juez, yo lo que tengo que asegurar es que tú aprendas y que tú aprendas. Eso se puede dar en una escuela pública, en una escuela privada. La ventaja de las escuelas privadas o concertadas en general es que los equipos de profesores trabajan más coordinadamente. Uno de los problemas de la educación pública en nuestro país es que tiene mucha movilidad de profesorado y es difícil hacer un claustro consolidado. Aquí en Abaco hay un claustro consolidado, con unos proyectos educativos claros, con unas coordinaciones, ¿no? y eso facilita que se trabaje de una manera mejor para el alumno. A partir de ahí es el tema de profesores. ¿Y crees que se ve mucha diferencia respecto a España con, por ejemplo, países más desarrollados? Depende mucho. Ahí hay unas diferencias muy grandes. Por ejemplo, y además hay muchos tópicos, ¿eh? Uno de los países con una mejora en educación más clara es Portugal, ¿vale? Uno de los países con una educación más retrógrada, más clásica, más encorsetada es Francia, ¿vale? Finlandia, que es un país con buenos resultados en las pruebas PISA, hace 5 años o 10 años, en estos momentos tiene un sistema que está en proceso de cambio. Es que cuesta mucho. Claro, o sea, que es muy cambiante y muy... Sí, por ejemplo, un país muy preocupado por el tema de educación y que no acaba de encontrar buenas políticas en general es Estados Unidos. Y es un problema que afecta a todos los gobiernos, porque es un problema muy importante la educación en un país. Muchos presidentes han intentado intervenir en temas de educación y es muy difícil. En Estados Unidos van dándole vueltas pero no acaban de encontrar una solución. Sí es cierto que también por parte de Estados Unidos es como que hay un cambio de mentalidad con respecto a nosotros y a la gran parte de los países de Europa, y es que nosotros tenemos una mentalidad que es ir a trabajar, volver a casa, ir a la oficina, y Estados Unidos sí que suelen tener una mentalidad más de crear su propia empresa. Mira, antes lo comentaba con los profesores de sociales de aquí del colegio. Estados Unidos es un país extremadamente joven. En el año 1910, que vosotros dirán, ¿cuántos años? 110 años. Cuando aquí estábamos, en Europa se vivía una estructura, ellos estaban aún peleándose con los indios. Es que es un país muy joven. Entonces, como un país muy joven, es un país... ¿Quién fue a Estados Unidos? ¿Cómo está la población original de Estados Unidos? Aparte de los indios que se los maltrataron y se los cargaron a todos, conquistadores, gente súper valiente que iban allí empezando de cero. Eso hace que un poco la forma de ser de las personas, o sea, gente donde la emprendeduría, el cambiar, sean muy claros. Y son además un sistema muy poco proteccionista. Un país joven es poco proteccionista.
En Estados Unidos el despido es más fácil, hay menos medidas sociales. Europa es un país absolutamente proteccionista, ¿vale? Claro, eso hace formas muy distintas de hacer. Aquí está todo regulado, ¿no? La sanidad, no sé qué, todo. Estados Unidos es otra manera de hacer. ¿Tú crees que tiene las mismas facilidades un alumno que, por ejemplo, ya ha estado en España o vive en España que un alumno que pueda venir desde otros países ahora mismo en el sistema educativo? Depende mucho. Ahí hay un tema que es de entrada, fijaos una cosa, los alumnos que han estado en Sudamérica, en algunos países, México, Perú, en algunos países, han estado en algunas zonas de Colombia 2 años sin clase. Eso es un hándicap brutal. Si eso le sumas que ese niño sea un niño de 4 o 5 años, quiere decir que no ha tenido un proceso de lectoescritura correcto. ¿Eso influye? Sí, claro que sí. ¿Se podrá superar? Sí. Y ahí también os digo una cosa, depende mucho también del valor que la familia dé la educación. En algunas culturas, por ejemplo las culturas asiáticas, la educación, la escuela, el maestro son figuras muy respetadas. Eso también ayuda a que todo se viva en un ambiente, por ejemplo, de más esfuerzo, de más perseverancia. Es que es muy compleja la vida, y no quiero hablar no son tópicos de países, es que los países son en función de su contexto. Al fin y al cabo, los países no dejan de ser grandes empresas. ¿Y tú crees que últimamente está siendo adecuada la inversión de España en educación? Siempre es poca y depende mucho además de cada zona. Ahí en España, claro, hay las comunidades autónomas que además tienen absolutamente dedicada a la educación, es competencia suya, y hay muchas diferencias. España no es un país rico y eso es la primera premisa, que a veces aunque no nos lo creamos. Entonces ahí hay que dedicar recursos. Pero una cuestión, Portugal ha dedicado algo más de recursos, pero no son siempre los recursos el elemento determinante. O sea, si te miras la lista de países y ves los resultados, no siempre los recursos económicos corren. Estados Unidos tiene unos recursos económicos brutales en educación y no tiene resultados buenos. Claro, o sea, que hay muchos más factores que también... Sí. Pueden... Siempre falta dinero. Pero no podemos pasarnos el tiempo llorando. Hemos de actuar. ¿Entiendes? O sea, yo lo que no puedo dejar de hacer es, como no tengo todos los medios ideales, voy a dejar de hacer las cosas. ¿No? Yo como alumno, si no tengo un ordenador, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no continúo haciéndolo. No es así. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Muchas gracias. Sí. No, a vosotros. A vosotros. Me gusta siempre, mucho estar aquí. Claro, y tener a alguien así que, pues, que te pueda informar de estos temas, y más nosotros que estamos muy cercanos, que en 2 años estás en la universidad y te viene ¿Qué todo... hacéis cuarto de eso? No, Bueno, sí, pero estamos en primero. Y que ves todo como muy cercano, el futuro, y ya te van preocupando más, pues es... Y pensar una cosa, aunque os digan que el futuro es negro, no es verdad. Hay cosas que no se preveían. La pandemia de COVID nadie la preveía. El futuro está lleno de oportunidades y lo que vosotros tenéis que hacer es implicaros, trabajar, esforzaros, perseverar y sobre todo tener esperanza, porque seguro que vosotros, vuestra generación puede hacer que el mundo sea mucho mejor y yo estoy segura que lo haréis, seguro. Muchas gracias. No a vosotros. Que vaya muy bien. Igualmente. Adiós. ¿Ya estáis? Muy bien. Muchas gracias. No, a vosotros, que me lo pasan muy bien con vosotros.